Bien, estamos observando la gran creatividad de nuestro gran amigo Charlie Welker. Les voy a contar esto. En marzo de 1982, un grupo de laburantes argentinos, metalúrgicos, muchos de ellos, se embarcan precisamente en una aventura que pintaba para un negocio millonario, ¿no? Un chatarrero les ofrece, cobrar una buena plata por ir a una excursión hasta un poquito lejos, ¿no? Hasta las Islas Georgias. Es decir, navegar en el mar argentino con todo lo que eso significa y con todo el conflicto circundante que ya existe desde hace un montón con Gran Bretaña y demás, ¿no? Obviamente estamos hablando de marzo de 1982, no abril. También lo traemos a colación, por supuesto, por la fecha que acabamos de vivir esta semana. ¿En qué consistía ese negocio? En desguazar balleneras abandonadas en las Islas Georgia, cortar esas chapas y, también traerlas para el continente para hacer un negocio. Bueno, como un hecho que pintaba como algo meramente comercial termina involucrando actores tan pesados como la Armada Británica, la Armada Argentina, con un tal Alfredo Astiz, un grupo de franceses que navegaba por ahí, de pronto se encontraron con esto, y un montón de civiles que de pronto se tuvieron que ver en la situación de izar la bandera argentina y defender los colores patrios antes de que se desate el conflicto del 2 de abril. Fíjense que la tapa de este libro que estamos viendo, y vamos a charlar con su autor, Desembarco en las Georgias, la verdad sobre el misterioso incidente que desató la guerra, nunca menciona la palabra Malvinas y sin embargo todos sabemos que estamos hablando de ellas. Felipe Celestia, el equipo de Vientos de Colores te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, él es periodista, es escritor, ha escrito siempre libros interesantes, ¿no? Desde La Noche de las Corbatas, un libro imprescindible que recomiendo, que es el del equipo argentino de antropología forense, La muerte es el olvido. No pueden no leer ese libro. Y este Desembarco en las Georgias es un poco así como contaba en la introducción, Felipe, digamos, sería casi una comedia de enredos si no fuera que esto desató uno de los capítulos más tristes de nuestra historia. Sí, exactamente, tiene pasos de comedia y puede ser vista como esto, ¿no? Una de esas comedias costumbristas de los 70 que está llena de malos entendidos, de encuentros fortuitos, ¿no? De caídas, bueno, todo eso fueron las Georgias, pero sí, básicamente lo explicaste muy bien, era un gran negocio que tenía un chatarrero, digamos, de los sectores populares del conurbano, era un chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidoff, que había visto un buen negocio ahí. Después se dijo que Davidoff estaba, digamos, en coordinación con la Armada o que era cómplice de los militares, pero nada de eso fue así. Tenía un corazoncito nacionalista y por supuesto reivindicaba la soberanía sobre las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, pero no era un hombre de las Fuerzas Armadas. Vio un buen negocio, empezó esa, digamos, con mucho emprendedurismo, como se dice ahora, empezó a ver quién eran los dueños, compró unas instalaciones, armó el equipo de trabajo, que estaba compuesto por 40 obreros y personal técnico, y allí fueron a la aventura, ¿no? Básicamente para hacer un mango más, porque les ofrecían eran en general trabajadores metalúrgicos, los ofrecían el triple de lo que se estaba pagando ahí en el mercado metalúrgico. Claro. O sea, era una posibilidad de hacer una diferencia para los muchachos, que tenían en esa época entre 17 el más joven y 50 el más veterano, ¿no? Pero un promedio de 30 y pocos de años, tenían familia, tenían como digamos, así como un esquema familiar bastante tradicional, trabajadores, ¿no? Ni más ni menos. Así es. Y y ahí la guerra metió la cola. Claro, y es así, efectivamente, este conflicto fue la gota que rebalsó el vaso de un clima espeso que ya se venía manejando. Sí, por supuesto. A ver, lo que hay que decir es que los británicos ya tenían informes de inteligencia que hablaban de una operación militar en las Malvinas. Entonces, estaban en guardia, por así decirlo. Y la presencia de estos obreros, que había sido tramitada en la Embajada Británica en Buenos Aires y había sido aprobada por el gobierno británico, fue usada, digamos, como para tomar la iniciativa en ese conflicto, que los británicos ya sabían que se venía, porque también era bastante difícil de ocultar, digamos, la Operación Rosario, como le llamaron las Fuerzas Armadas, que fue la recuperación de las Malvinas, demandaba una movilización logística de personal, de recursos muy grande, y eso en un punto ya no se puede ocultar. Digamos, cualquiera que se hubiera apostado en fines del 81, principios del 82, en
en cualquier cuartel del sur argentino se daba cuenta que algo pasaba, ¿no? Exacto. Estamos hablando con Felipe Celesi, autor de este libro Desembarco en las Georgias. Has hecho un laburo de investigación realmente muy, muy importante que incluye desde entrevistas personales hasta diferentes fuentes, ¿no? Audios, textos, diarios. ¿Por qué elegiste este tema? Digo, es un tema que no lo conoce, digamos, ¿no? el consumo popular. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Recordás cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Por qué? En principio vi que era un tema que estaba infravalorado, que si bien había algunos datos sueltos y había un bastante buen informe de Canal 13 con Miriam Lewin sobre el episodio, era algo que no estaba en los detalles reales y tampoco estaba contado desde la perspectiva de los obreros, de los laburantes, que para mí fueron las verdaderas víctimas, ¿no? Claro. Porque ahí, además de ellos, como bien contaste al principio, estaban los 40 obreros. Había un grupo de comandos anfibios y buzos tácticos al mando del capitán Astiz, que eran 12, y después 3 aventureros franceses que casi naufragan, bueno, y no tuvieron otra que caer ahí. Sí. De ese colectivo de gente, los franceses la pasaron mal también, porque apenas llegaron, Astiz, que ya los estaba custodiando, protegiendo, entre comillas, a los obreros, enviado por las Fuerzas Armadas, los trató bastante mal porque no sabía si eran espías, si eran agentes de la inteligencia británica, digamos. Entonces fue bastante violento con ellos y la pasaron mal. Pero los verdaderos víctimas son estos pobres laburantes que fueron a hacer, como te decía, la diferencia y se volvieron sin un mango y habiendo sido prisioneros de guerra con una travesía larguísima para volver a casa una vez que fueron capturados. Entonces, no estaba la perspectiva de ellos y ellos se sentían un poco postergados por la historia y maltratados porque acá, previsiblemente, como eran un poco el primer rostro de la derrota, apenas llegaron les dieron bola, los vivaron cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, etcétera. Pero después los barrieron abajo de la alfombra y lo único que hicieron fue darles categoría de veteranos de guerra, con lo cual ahora están cobrando una pensión bastante digna después de que el kirchnerismo las actualizó, ¿no? Antes eran una miseria. Durante el menemismo fue una miseria, mucho más durante la Alianza, y el kirchnerismo, digamos, las actualizó a unos montos razonables, ¿no? Bueno, recién ahí tuvieron alguna visibilidad, pero nunca pública, nunca, digamos, estuvieron en la discusión pública, ni tampoco fueron reivindicados como veteranos, ni invitados a las conmemoraciones, digamos, eran como una parte marginal que más vale no acordarse. Sí. Y mi libro un poco vino a reparar eso y hubo un episodio gracioso cuando a raíz, digamos, de que empecé a contactarlos a todos, se volvieron a reunir porque no estaban juntos, no se encontraban habitualmente, a través de, bueno, un grupo de WhatsApp. Entonces, cuando yo termino el libro y tengo la portada, se la mando a uno de ellos, que la envía al grupo de WhatsApp y dice: muchachos, finalmente entramos en la historia. Qué bueno. Que fue muy gracioso, muy exagerado también, claro. Porque yo no tengo la capacidad de hacer ni ingresar, ni que se retire nadie de la historia, pero bueno, para ellos fue una suerte de reivindicación, ¿no? Bueno, nuestro testimonio está acá y nuestra historia que tanto padecimos está acá, está escrita y se sintieron identificados con ella y me agradecieron mucho, digamos. En ese sentido yo me siento, digamos, como muy feliz de haber podido hacer ese aporte hacia la historia individual y colectiva de este grupo de obreros. Y después me parece que era una pieza que faltaba, sí, digo, claro. Porque en el teatro de operaciones todavía hoy se sigue entendiendo, digamos, como causus belli, o sea, como el motivo de inicio del conflicto del Atlántico Sur, a lo que llaman el conflicto con los chatarreros, ¿no? Uh-huh. Sí, yo la verdad que, bueno, recomiendo mucho este libro, la verdad que lo quería traer a la mesa, por más que el 2 de abril nos haya pasado hace un par de días, porque también es esto, ¿no? Reivindicar un poco la historia que también quisieron ocultar. Y un poco leyendo el libro me pasaba esto de... desnuda lo que después va a pasar en el conflicto de Malvinas, ¿no? Armas que no funcionan, claro. Cohetes que no llegan al otro buque, digamos, es un anticipo de la catástrofe que va a pasar, de la tragedia que va a pasar por la improvisación del gobierno militar. Sí, en Georgia se empieza a ver claramente, digamos, las deficiencias que tenía para enfrentar un desafío como
como una guerra con una de las potencias bélicas del mundo, la Argentina, porque tenía un ejército que no estaba a la altura de las circunstancias, digamos, y esto por supuesto separando el valor personal, el coraje de algunos, digamos, eso está fuera de duda y de discusión, de nuestro país y de cualquier país, creo yo. Quien defiende su bandera lo hace, digamos, con todo y sin especular, ¿no? Pero sacando eso, la falta de profesionalismo, de recursos bélicos, de preparación, etcétera, se ve muy claramente en el episodio Georgia, donde hay un ejército británico que desembarca con una avanzada logística de personal, etcétera, y con una planificación que no se compara ni un poquito con la improvisación, los manotazos, la cosa así un poco, viste, como payasesca de nuestros cuadros, ¿no? Totalmente. Empezando por Astiz, que no hace la heroica, digamos, la relación de fuerzas en la Georgia entre los argentinos y los británicos era muy dispar, los argentinos eran 12 y los británicos eran más de 300, ni hablar de la capacidad bélica, de armamento, etcétera. Pero Astiz, la gloriosa, la corajuda no la hizo, se rindió sin tirar un tiro, eso es cierto también. Exacto. Felipe, te agradecemos mucho este contacto, la verdad que recomendamos mucho este libro también porque desmenuzás mucho también las historias personales de estos obreros, esto ya lo anticipaste, la vuelta a casa, una odisea que vos decís, no se termina más este infierno para esta pobre gente, así que nada, lo recomendamos mucho su lectura, te agradecemos mucho este contacto y bueno, quedamos para cualquier momento. Por favor, un verdadero placer y bueno, lo dijiste muy bien, fue la odisea de Homero, ¿no? Digamos, reproduce un poco ese viaje de esos hombres hacia la aventura y un largo camino de regreso a casa que no termina nunca. Felipe Selesia, muchas gracias. Un abrazo para todos y también para la audiencia. Gracias. Era Felipe Selesia. Desembarco en la Georgia realmente, les digo, es para hablar un montón de otras cosas más. Música y seguimos más con Vientos de Colores. Dale.